iglesia, qué bueno que podamos seguir comunicándonos, aunque sea de esta forma, pero siempre la iglesia seguirá adelante. No hay ninguna fuerza del enemigo que pueda frenar a la congregación, a la iglesia. Quiero dejarte una palabra importante para este tiempo que nos toca vivir, que es el Salmo 91, versículos del 1 al 11. Voy a leer conforme a la versión Reina Valera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El último versículo es el versículo 11. Estaba escuchando al presidente de nuestra República Argentina, Alberto Fernández, decir que estamos en una guerra. Varios periodistas también han dicho lo mismo. Tenemos un enemigo invisible. Aunque ellos no entiendan exactamente lo que significa esto, evidentemente hay un enemigo visible, invisible, que se oculta detrás de todo este problema, de toda esta dificultad, de este virus que está asediando a diferentes países. El enemigo real, verdadero, que está oculto es el diablo y sus demonios. Así que ellos lo que hacen es querer inspirar temor a la gente, y lo ha logrado en muchos lugares. Pero lo que no tiene que llegar ese temor es a nosotros como hijos de Dios, porque el temor está fuera, el miedo está fuera de los hijos de Dios. Qué bueno sería que estuviéramos unidos los seres humanos en contra justamente de este enemigo común, invisible, que es el enemigo. El miedo, ¿cuándo entró el miedo? Entró cuando el hombre desobedeció. Oí tu voz, dice Adán, y tuve miedo. Le está hablando a Dios. Tuve miedo. ¿Por qué no tuvo miedo antes? Porque no había pecado. O sea que el pecado es lo que engendra el miedo. El creyente, el redimido por la sangre de Jesús, tiene que temer a Dios, pero no tenerle miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos temerle a Dios en un sentido reverente, de respeto, de no ofenderlo, de no pecar, de no desobedecerlo. Pero el miedo, no debemos tener miedo porque ya hemos sido justificados. Nuestra condenación, no estamos más bajo condenación. Nuestro juicio final ya ocurrió hace 2000 años, así que no hay que tener miedo, pero sí temor de nuestro Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La mayoría de la gente, cuando tiene problemas, tiene alguna alarma, pide algún socorro, sabe que tiene que marcar 3 números, 911, el 911. Y aquí en cierta forma espiritualmente tenemos también el 911 o el 911, que es el Salmo 91, versículo 1 y todo lo que viene después. Justamente todo este Salmo 91 ha sido de socorro y de consuelo para muchísimos cristianos a través de los siglos. El que habita al abrigo del Altísimo, en la proximidad secreta del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, morará bajo la sombra de un Dios todopoderoso. Ese sol de las dificultades que apunta severamente y directamente al peregrino, al que anda caminando cansado, no toca porque estamos bajo la sombra, como si Dios fuera una roca gigante y nosotros obtenemos refresco de allí, de esa sombra que nos produce el Señor. El escritor va a hacer una poderosa presentación de su tema. Dice, diré yo,
Es decir, lo aplica a sí mismo. Yo no sé lo que van a decir los otros, ni sé también a quiénes se van a dirigir, pero yo, en cuanto a mí, yo voy a hablarle al Señor. Diré yo al Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Es decir, el refugio mío es el Señor, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la plaga, la peste. Y dice, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confío. Él es el protector fuerte que tenía el salmista y también tenemos nosotros. Quiero decirte que el miedo nos desenfoca de Jesucristo. Hermano, si estás sintiendo miedo, algún temor de este coronavirus, echado afuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que intenta el enemigo enviando estos espíritus de temor es justamente desenfocarte y crearte dudas en cuanto al Señor, disminuir tu fe. Cuando el Señor le dijo, vení a Pedro, porque Pedro le había dicho, Señor, quiero ir a vos, tuvo que caminar por el agua. Ya él y los otros discípulos habían tenido miedo porque creían que Jesús era un fantasma. Pero cuando empieza a caminar y vio el viento, Pedro se hundió. Es decir, cuando desvió la meta, desvió la vista de Jesucristo, Pedro se hundió. Por supuesto, el Señor lo levantó y después lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí tenemos a un hijito también del miedo. El miedo trae duda. Por eso te decía que no tenés que dejar entrar el miedo en tu vida, en la vida de tu familia. Jesús quiere que te afirmes bien en la fe que Él ha dado. Un médico de la Asociación Médica Británica, un prominente médico, dijo, como está diciendo este hombre, el salmista, diré yo, o sea, me voy a dedicar a orar. Cuando tengo problemas, tengo dificultades, voy a dedicarme a orar. Voy a orar al Señor para descansar. Es lo que tenemos que hacer, tanto vos como yo, orar en estos tiempos difíciles y descansar en el Señor. Este médico dijo, la mejor medicina que he descubierto es la oración. Aquieta el espíritu, fortalece el alma y es mejor que cualquier otra actividad terapéutica conocida por el hombre. Así que cuando el temor quiere empezar a tocar tu corazón, la respuesta es orar, como está diciendo el salmista acá. Dice, versículo 3, Él te librará. Con un gran ánimo dice, yo sé por experiencia lo que es mi Dios. Y ahora te lo digo a vos, nos está diciendo a nosotros, Él te librará. Quiero que repitas en donde estás escuchando estas palabras, que digas, Él me librará. Él me librará. Y si hay alguien al lado tuyo también, en una ronda en la mesa, decir también, Él te librará. Declaramos que Él nos librará. ¿De qué cosa? Del lazo, de la trampa del cazador. Es decir, el cazador es una forma expresiva de poder anunciar al adversario, de descubrirlo al adversario. Porque el adversario pone trampas. El adversario es Satanás, que trata de intimidar a la iglesia de Dios para que se frene de alguna manera. Yo felicito a las células que siguen adelante, a los líderes que siguen alentando a los miembros de sus células, porque la iglesia tiene que seguir adelante y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén ahí que nos están escuchando? En tiempos antiguos se amaestraban aves, en este caso halcones, para poder cazar a las aves o pájaros. ¿Qué hacía el cazador? Cuando veía pájaros arriba, mandaba al amaestrado halcón a que los cazara. La única alternativa o la única opción que le quedaba al pájaro era elevarse, subir más, y porque el halcón no puede atrapar a alguien o algo que está arriba de él. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, aumentar nuestra fe. El miedo quiere disminuir tu fe, pero es decir, yo voy a aumentar la fe. Señor, aumenta mi fe y quiero subir de nivel, quiero enfrentar esto con toda valentía, porque tengo un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso. Así que no seas prisionero del temor. El peligro del miedo es que biológicamente disminuye nuestras defensas físicas aún, emocionales y espirituales. Así que lo importante es que le puedas decir, basta miedo, hasta aquí llegaste, no te quiero más, te saco de mi casa, te saco de mi familia, te saco de mi vida, no voy a
disminuir mi oración, no voy a disminuir mi fe en quien he creído y en quien hemos creído. Dios no nos ha dado, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él te librará, dice, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Qué hermosa figura que toma aquí ahora la palabra de Dios, poniendo a Dios como un ave mamá, que no solamente llama a sus pichones para que vengan y se cobijen detrás de ella, sino que abre la sala y ellos se meten adentro cubriéndolo. Esa es la figura que da como una mamá, el Señor, que nos cubre a nosotros. Y el salmista está tratando de hacernos entender a vos y a mí todo lo que Dios quiere hacer para protegernos en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es el Señor Jesucristo. Así que dejate inundar por el amor del Señor, tranquilízate y de modo tal que el temor sea echado afuera. Debajo de sus alas, sigue diciendo, estarás seguro. ¿Qué vas a estar? Seguro. ¿Qué voy a estar? Seguro. ¿Dónde? Debajo de las alas del Señor. Estaré refugiado. El gobierno nos ha dicho que estemos en casa. Es una decisión sabia, no es una decisión caprichosa. Y esto es muy bueno. Pero es importante entender que más seguro estamos en la casa del Señor. Escudo y adarga. Se sigue esforzando el salmista para decirnos, a ver, ¿de qué otra forma te puedo hacer entender que tenés un Dios protector? Quiero decirte que esto es válido para los hijos de Dios, no es para otra persona. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, para gloria de Dios Padre. Es decir, no es para que le digamos recita el Salmo 91 y no es creyente. Él no puede, no es una fórmula mágica. Esto es justamente promesa para los hijos de Dios. Y vos y yo podemos capturar esta promesa y hacerla nuestra. ¿Cuántos dicen amén de lo que nos están escuchando? Es su verdad, dice. O sea, Dios es un Dios verdadero. No temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. No vas a temer a la noche. Podés descansar tranquilo porque estás en manos de un Dios todopoderoso. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hijo de Dios, quédate tranquilo cuando te apropias de esta palabra, porque todas las promesas de Dios, esta promesa es en Cristo sí y en Cristo amén. Y recitalo, no me va a sobrevenir ninguna plaga, ni saeta, o sea, la flecha del enemigo. El demonio puede asustarte con el virus de coronavirus que huele de día, dice, como tratando de tocar tu cuerpo. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, es decir, que avance aún en las tinieblas, ni mortandad o azote. ¿Cuánto estamos escuchando en los noticieros lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Francia, en Alemania, en China? Dice que en medio del día destruya. A vos no te va a destruir, a mí no me va a destruir, porque creemos en un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Así que, si crees esta palabra, tomala en el nombre de Jesús. Pero lo que te pido es lo siguiente, que si hay alguien en tu familia que está teniendo miedo, es el momento de aprovechar y hablarle. Mirá, yo puedo orar por vos, pero ¿sabés qué? Ya que estás en casa con otros de tu familia y que no han creído en el Señor o siempre esquivan y simplemente te acostumbraste a que te digan sí, orá por vos y ahí te tranquiliza, decirle no, mirá, estas cosas son para los hijos de Dios. Vos todavía no creíste en el Señor, no te apropiaste, no le entregaste tus pecados totalmente al Señor. Así que ponete a explicarle, a hablarle del Señor Jesucristo. Y si también tenés algún amigo o amiga que te llama por teléfono y te dice que tiene miedo, decirle, mira, tengo un Salmo 91, pero ¿sabés qué? Es para nosotros los cristianos, no es una religión, es una relación con Cristo. Así que decirle, mira, déjame que te hable más de Jesucristo. Y ahí aprovechá para que puedas recibir al Señor y hablarle tranquilamente de la revelación de la cruz, de la revelación de la resurrección. Usá las redes sociales, aprovechá todo esto, porque hay gente que queda en casa, está aburrida, y qué bueno que es que en ese temor ellos puedan finalmente entender la palabra del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Repetí conmigo, mas a mí
no me llegará, mas a mí no me llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza. Cristo es la esperanza, nuestra esperanza de gloria, el Altísimo por tu habitación. El lema que se está escuchando, quédate en casa, y nos estamos quedando en casa todo el tiempo posible. Nuestra habitación debe ser nuestra casa por largo tiempo. Pero ¿sabes qué? El Señor dice, está bien que estés en casa, está bien que te cubra, está bien que hayas obedecido y estés obedeciendo a las autoridades, pero es importante que, más que la casa física, tengas esta casa, esta habitación espiritual que es el Señor, al Altísimo por tu habitación. Yo he puesto no solamente en mi casa física, sino también mi habitación espiritual, protectora, es el Señor Jesucristo. Entonces, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Repetí conmigo, ni plaga tocará mi morada, mi casa, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Apropiate de todas las cosas. Los ángeles son criaturas creadas por Dios al servicio también, no solamente de Dios, sino también al servicio de la iglesia. Así que decirle, Señor, también rodea mi casa, mi hogar, a mis seres queridos con tus santos ángeles guardianes. Es importante que este versículo 11 del Salmo 91 y el versículo 12 es citado mal por el diablo cuando lo tienta a Jesús en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7, le dice el diablo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y nota que el versículo 12 omite la parte cuando dice, porque para que te guarden en todos tus caminos. Esa parte no se la cita el diablo. Fíjate cómo tergiversa la palabra de Dios, porque uno de los caminos del Señor no era suicidarse, no era tirarse del pináculo del templo, sino que era seguir hacia la cruz para poder salvarnos. Así que entonces es importante entender eso, que el diablo tergiversa las cosas, quiere llegar a hacerte a que tengas miedo, pero quiero decirte que cuando hacemos la cuarentena significa 40 días, pero ¿cómo hablan de 14 días? ¿Cómo hablan de 10 días o 16 días? Porque cuarentena viene finalmente, tiene su raíz justamente los 40 días que el Señor estuvo allí en el desierto y luego vence al enemigo con la palabra de Dios. Que esta cuarentena vos puedas también terminarla, aunque sean pocos días o las que fueren, y puedas vencer, como hizo el Señor Jesucristo, al diablo lo pueda vencer con la palabra del Señor, declarando el Salmo 91, apropiándotelo. Quiero finalmente bendecir tu hogar, tu vida. Extiendo mis manos y te bendigo que en tu casa, en tu hogar, esté el Señor descendiendo con la atmósfera del tercer cielo. Que haya paz, que haya libertad, donde quiera que estés, en tu dormitorio, en tu living. Te bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a tu familia. Que sea un tiempo precioso aprovechalo justamente para hablar del Señor Jesucristo. Salmo 91, apropiátelo, recibilo en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, hermana, hermano, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.